Bienvenidos a Corazón, Mente y tus Finanzas, un espacio dedicado a la educación y el bienestar financiero. Hoy tengo un privilegio muy especial que es compartir con Andrés Quiroz. Andrés Quiroz es psicólogo y se ha especializado en los últimos años en atender de forma clínica a más de 5,000 personas en terapia. Entonces es un profesional con vasta experiencia, pero además, Andrés, planificador financiero, o sea, lo mejor de los dos mundos, la parte de cómo se maneja el dinero y la parte de cómo se maneja la mente. Pues invitado a este espacio, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias, no, todo bien, excelente aquí, contento de estar aquí y conversar del tema que es realmente apasionante. Y como psicólogo, claramente el tema de hoy es el economic behavior, la economía del comportamiento o las finanzas del comportamiento. Y nos gustaría hacer un recorrido por cómo precisamente el corazón, la mente y las finanzas se unen. Entonces, hablemos del entorno. ¿Será cierto que las personas no les afecta el entorno o que el lugar donde nacieron o inclusive hasta el país donde nace, eso afectará la forma en la que toma decisiones financieras? Sí, claro, definitivamente. Y no solo, estamos hablando de que el entorno social definitivamente te va a afectar, incluso el clima, ¿verdad? Lo estuvimos comentando la vez pasada, ¿verdad? Hay secciones del mundo donde las planificaciones a largo plazo son parte de la conducta de esta cultura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para tal vez dejarlo más claro, no sé, en las zonas más septentrionales del mundo, las zonas muy frías, si la gente no planifica a largo plazo, de ahí, chao, ¿verdad? Básicamente. No pasa el invierno. En cambio aquí usted va caminando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Va comiéndose un jocote, lo tira, pasa 2 años después y hay un palo. Exacto, entonces eso repercute en nuestra conducta a largo plazo, ¿verdad? Por supuesto. Y claramente esta conducta repercute en nuestro estilo de vida, en nuestro bienestar financiero, etcétera. Pero también tiene mucho que ver de la sociedad en la que nosotros nacemos, ¿verdad? Las oportunidades, o sea, no es lo mismo nacer en Vietnam a mediados de los 80 que nacer en Estados Unidos. Claro. Lo cual me lleva a que tiene que ver también con este tema social de que ¿será cierto eso que el pobre es pobre porque quiere? No, eso es un mito. A ver, el problema es que a veces vemos como cortos o reels o cosas que vivimos en la época de todo es rapidísimo, ¿verdad? Como en el microondas, entonces a todo le ponemos por 2 en velocidad y a veces el contenido es un poquito superficial. Entonces se dicen verdades a medias o falsedades. Si es cierto, hay un componente psicológico en la pobreza, totalmente, eso es una realidad, pero también hay componentes externos que pueden tal vez no determinar, pero sí condicionar mi diario vivir. Y creo que un día esto lo conversábamos con ese tema tuve un consultante que había tomado muy malas decisiones en los últimos 8 meses. O sea, pidió un préstamo, lo gastó en Forex, perdió $4,000. Y entonces, pero resulta que al final de todo él estaba como afectado emocionalmente y todo, y habló con el papá. Y el papá le dijo, no te preocupes, yo te doy esos 2 milloncillos. El famoso que el papá. Sí, y me los paga ahí cuando pueda. Entonces, claro, lo estuvimos trabajando, hicimos un plan de amortización de deudas y todo para que él estuviera mejor. Pero no es lo mismo eso que una persona que toma la misma decisión y sus condiciones de vida son otra cosa. Claro, ¿verdad? Porque el contexto geográfico donde nacemos, el contexto social donde nacemos y el contexto familiar donde nacemos definitivamente nos condiciona, no nos determina. Hay gente con herencia que se termina arruinando y hay gente que nace en las condiciones más adversas que termina prosperando. Entonces, el contexto claramente, como dice usted, nos condiciona, a veces nos pone la vida cuesta arriba, pero no nos determina. Pero hablando propiamente de la parte más técnica de cómo funciona el cerebro humano, por ahí durante la certificación, que sé que es una de las clases que te gusta dar, que es una de las materias en la que te especializas, se dice que el cerebro tiene una serie de neurotransmisores. Entonces, Andrés, para la gente que nos escucha, ¿cómo es eso que la dopamina y que la oxitocina y que el cortisol y cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que químicos en la cabeza terminen reflejando la cantidad de plata que tengo en la cuenta bancaria? Es súper interesante este tema, ¿verdad? Ojo, a nivel de neurotransmisores, los seres humanos trabajamos con montones de neurotransmisores. Lo que pasa es que para ejemplificarlos se cogen los más
los más representativos. Por ejemplo, el tema de la dopamina. La dopamina sirve para un montón de cosas, pero es el neurotransmisor más importante. Entonces, regula, por ejemplo, además de un montón de otras cosas, regula el placer, regula el dolor. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas principales que había con el tema de la planificación financiera es que en el pasado se veía al ser humano como si fuera una calculadora. Es que usted lo que tiene es un problema numérico. Venga, le enseño a sumar esto por esto y entonces usted ya sabe que esto entre esto es su nivel de endeudamiento y problema resuelto. Y no. Claro. Y no, yo siempre le digo a los estudiantes en la carrera que cuando estamos en la certificación, que yo una vez tuve un consultante que era experto en finanzas. Y tenía las finanzas de la empresa súper bien. Me imagino yo, ¿verdad? No me las enseñó, pero me contó. Pero las finanzas personales estaban terribles. Porque tal vez un punto que quiero dejar claro en este momento es, no es un asunto de conocimiento. No es de cuánto usted sabe. Sino que la parte conductual está ahí arraigada muy fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene niveles altos de estrés, no financiero, cualquier tipo de estrés, además el financiero es de los más complicados, eso hace que el cerebro o que el cuerpo produzca niveles más altos de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿ok? ¿Y qué ocupa el cuerpo? Regularse. Claro. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aquí, terrible este asunto. Y la producción de otros neurotransmisores nos ayuda a regularnos. Por eso es que cuando una persona está deprimida y tiene niveles altos de cortisol, le mandan fluoxetina, por ejemplo, que produce más serotonina y eso regula el organismo. Ok, pero hay formas naturales de regular el organismo. Podríamos decir ahí, porque es que se me va a ocurrir, entonces el presupuesto es terapéutico. Porque si yo tengo, ¿verdad? Sí, el presupuesto es... baja el estrés. Como un medio ansiolítico. Claro, no es que cuando usted está presupuestado, usted reduce la ambigüedad que genera el mañana. Lo que pasa es que cuando uno hace el presupuesto solo, da ansiedad. Sí. Pero cuando usted se sienta solo con un planificador financiero, uno se sienta acompañado por alguien que sí sabe. A mí me pasa el carro, yo no sé nada de mecánica, a mí me da ansiedad. Yo abro el carro y todo me suena 500,000, porque yo no sé, y todo lo que uno le toca al carro me cuesta 500,000. Entonces, yo imagino que yo no lo toco, pero no sé nada de mecánica. Da miedo, entonces, pero si uno llega y se sienta con el mecánico, claro, el hecho de estar ahí con el mecánico a uno lo tranquiliza. Sí. Aplica eso también con el cortisol en la planificación financiera. Sí, porque digamos, la ansiedad viene mucho de la incertidumbre, de la ambigüedad, de no sé qué es lo que va a pasar. Y claro, yo estoy haciendo un presupuesto, pero yo nunca he hecho esto. Ahora, la gente podría pensar, ven, pero hacer un presupuesto no es hacer... rocket science. Exacto. Ajá. Sí, no es ciencia cohetes, ¿verdad? Sin embargo, las repercusiones de hacerlo mal sí son muy serias. Sí. Es que ahí está el problema, ¿me explico? O hacerlo mental. Claro. ¿Verdad? Sí, siempre hablamos de que tenemos que tener finanzas conscientes, no perfectas, y uno del punto de tener finanzas conscientes es tenerlo físico, porque en la mente, a mí me pasa, yo soy planificador financiero, y yo llego y digo, ok, pasé a McDonald's, pasé a Pops, ya no, pues toda dieta, pero ahí pasé, llevo en la tarjeta 80,000, en la de crédito, me meto y llevo 150 y yo no, ¿qué es esto? Sí, a todos nos pasa. ¿Verdad? Y yo digo, alguien me quitó la tarjeta. Me meto movimientos y si era yo. El fraude me dice solo. Claro. Entonces, ahí es donde, bueno, tenemos este tema de los componentes y de los neurotransmisores. ¿Cómo esto le ayuda a un planificador financiero? Una persona que se quiere profesionalizar en las finanzas personales para dar mejores prescripciones. ¿Cómo todo este conocimiento ayuda a que una vez que una persona se forme, pasemos de los tips financieros a prescripciones técnicas? Ok, pero entonces volvamos un segundo ahí al tema de los neurotransmisores. Yo llego, estoy estresado. Me llegó una notificación que dice cobro judicial. Hijo, feo. ¿Qué hace eso? Me lleno de cortisol, de rumiación de pensamientos, ansiedad, estrés y un montón de otros problemas fisiológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Paz y tranquilidad. Pero, ¿qué hace la gente? En vez de ir a donde un planificador financiero y resolver sus problemas, va y pasa la tarjeta de nuevo. Y eso pareciera totalmente irracional. Y lo es si lo analizamos así, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el asunto ahí? Que cuando usted llega y pasa la tarjeta otra vez,
su cuerpo produce un montón de dopamina Claro. y te regulas. Entonces no estás comprando cosas, te estás anestesiando. Exactamente. Y una vez yo tuve una consultante que me decía, Andrés, vea, me da vergüenza decírselo, pero a mí lo que me gusta es comprar lo que sea. Porque yo le pregunté, ¿usted qué le gusta comprar? Me dice, cualquier cosa. Porque lo rico es pasar la tarjeta. Claro. Eso es lo que me decía, ¿verdad? Entonces, claro, me regulo, pero eso es un círculo vicioso, porque me regulo, voy y veo la cuenta de la tarjeta, ¿y qué pasa? Uy, yo no tenía que pasar la tarjeta otra vez, el cortisol para arriba de nuevo. ¿Y qué pasa de nuevo? Vuelvo a comprar y se vuelve un ciclo. Es lo mismo, ¿verdad? Como se convierte en una adicción. Claro. Hay gente que es adicta a sustancias, hay gente que es adicta a experiencias y hay gente que es adicta inclusive a personas. En este caso, la experiencia de consumo me genera esta dopamina. Y eso me genera un analgésico, si se quiere, este estrés. Claro. Pero es súper contraproducente porque nos vuelve a meter en el mismo zapato en el que ya estábamos. Sí, de hecho así funciona otro tipo de enfermedades. El alcoholismo es lo mismo, digamos. Usted llega, consume para salir de la realidad y cuando está en la realidad está peor. ¿Vos pensarías eventualmente en que deberían existir grupos de consumistas anónimos o algo parecido? De personas que ya clínicamente Claro, son diagnosticados de no, a mí se me sale esto de mis manos y requiere terapia grupal inclusive. Sí, requiere tal vez una asistencia interdisciplinaria. Psicología, por ahí planificación financiera, podría ser trabajo social, dependiendo de las circunstancias, etcétera, ¿verdad? Pero sí, totalmente. Bueno, que no, la gente dice, pues nada más deje de gastar. Es que no es tan fácil. No es tan fácil. Ahí hay un punto que es importante. La gente solo dice, deje de gastar. No es tan fácil. Pero si además de eso, tengo que gastar para darle de comer a mis hijos. Es que ahí está el tema. Cuesta arriba el asunto. Claro, y ahí entra otro tema que es ¿verdad? La mayor propensión a cometer actos de corrupción, actos ilícitos. Es que si el chiquito no tiene para comer, lo más probable es que la persona... Entonces también tenés a alguien, tal vez en la empresa, hablando de este tema de productividad, que el tener 2-3 años invirtiendo en formación y en capacitación, pero lo tenés que sacar porque en un día tomó una mala decisión y no puedes sostener a alguien con esa cultura. Exactamente. Sí, y es caro para las empresas. Carísimo. Sí. Y duele, honestamente duele perder gente. Yo tengo una historia de una colaboradora que yo tuve a mi cargo, era buenísima, súper buena, hacía todos los trámites, y de ahí, en ese momento, en esa entidad financiera no se contaba con un programa de bienestar financiero, pero viera que las entidades financieras le piden a usted por la ley 8204 que usted no puede tener gente enjaranada en el banco. Entonces, hay un impacto social de tener a la persona sobreendeudada, hay una sanción de la ley, pero muchas entidades financieras hoy en día no hacen nada al respecto. Entonces, al final, ¿qué hizo la muchacha? Tuvo que renunciar porque estaba tan enjaranada y se sentía tan acosada por el cumplimiento normativo que terminó renunciando y era muy buena. Y a mí a la fecha me pesa eso. Claro. No tenía la formación. Pero ¿qué pasaría ahí si cuando se den ese tipo de casos hubiera algo que respalde una ley, un apoyo a un proceso de planificación financiera previo al despido? Yo creo que eventualmente lo va a haber. Yo creo que eventualmente la planificación financiera va a tener una especie de fe pública en la cual una persona pueda dictaminar un grado de razonabilidad de la salud financiera del plan de una persona para evitar caer en despidos. En el Poder Judicial ya hay un programa que se llama el programa de justicia restaurativa, que lo hemos andado, lo hemos promovido muchísimo para otras instituciones públicas e inclusive emularlo en empresas privadas, que de hecho sea la mención, que la verdad es que son amigos, la gente de Purdy, con quien colaboramos, lo hacen muy bien. Andrés, dos personas que no podemos no mencionar, y yo sé que los conocen muy bien, es que no se puede no hablar de ellos. Richard Thaler y Daniel Kahneman, dos premios Nobel de Economía, si no me equivoco, uno 2002, que en paz descanse, don Daniel Kahneman, y el otro 2017. Un psicólogo ganando un premio Nobel de Economía. Contanos, ¿qué podemos aprender de Daniel Kahneman? Qué increíble, ¿verdad? Es impresionante. Es aspiracional, Es el primero, no es el último. Exactamente, sí. No, es muy interesante. Kahneman empieza muchos años antes de ganar el premio Nobel con su mejor amigo a hacer esta investigación. Al final el mejor amigo muere, entonces solo él recibe el premio Nobel, ¿verdad? Pero la investigación fue de los dos. Y el asunto es que lo que Kahneman descubre transforma totalmente la forma en la que nosotros vemos la planificación financiera. Inclusive las decisiones económicas. Es exacto. No, y lo vemos, no solo planificación, es cierto, decisiones económicas, en marketing. O sea, muchas personas que trabajan en marketing y este tipo de cosas, branding, cosas por el estilo,
utilizan la teoría de Kahneman, sí, tal vez sin saberlo, ¿verdad? Pero está presente, o sea, transformó el mundo. Y en síntesis, y en la síntesis máxima, ¿qué fue lo que planteó Kahneman? Ok, Kahneman plantea lo siguiente. Ojo, la tesis de Kahneman es así, ¿verdad? Sí. Pero en una síntesis, ¿verdad? Kahneman plantea que los seres humanos tenemos dos tipos de pensamientos. Un tipo de pensamiento es rápido y otro tipo de pensamiento es despacio. Ok, entonces los seres humanos tenemos cierta cantidad de energía en el día, como una batería. Kilocalorías. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro es tan carga para eso que distribuye las decisiones y los pensamientos que se tienen en estas dos categorías. Porque el pensamiento rápido no quema energía. Bien, como por ejemplo, va a cruzar la calle, yo no me pongo a ver cuántas pulgadas hay, básicamente fijo un lado, el otro lado y cruzo, ¿verdad? Claro, y usted lo hace automáticamente, usted va caminando, llega al borde de la calle así y cruza, porque toda su vida lo ha hecho de esa manera, se lo enseñaron desde pequeño. Entonces, esos son diferencias entre el pensamiento despacio y rápido. Uno implica más energía y otro implica menos energía. Ahora, el que implica menos energía, el pensamiento rápido, funciona a través de unas cosas que llaman heurísticos, que son como una especie de atajos cognitivos. Ok. ¿Verdad? Son como un montón de atajos cognitivos que su cerebro tiene. Dame como un ejemplo, un heurístico. Ok, eso que estábamos hablando hace un segundo. Usted llega y, no sé, digamos que usted todos los martes se pone la camisa negra. Estoy inventando cualquier cosa. Usted no lo piensa. Usted llega, abre el closet, saca la camisa negra, se le encarama y va para el trabajo. O usted todos los días va manejando. Y cuando usted va manejando, bueno, pasa las marchas. Claro, cuando ya usted tiene experiencia, ¿verdad? Por supuesto. Usted pasa primera, pasa segunda, pasa tercera y hasta va cantando, va pensando en cualquier cosa y va automático. Y hay heurísticos que pueden ser contraproducentes o hay heurísticos, y ahí ya entrando a la siguiente teoría, ¿verdad? Que entra el otro premio Nobel de Economía, Richard Thaler, donde él, ¿verdad?, plantea esta teoría. Entonces hay heurísticos o introduciendo la teoría nudgets o pequeños empujones que uno podría hacer para mejorar la salud financiera. Entonces son dos preguntas. Primero, bueno, ¿qué es esto el nudget? ¿Qué es esto el pequeño empujón de Richard Thaler? Y segundo, a partir de esos pensamientos ya programados por default que a veces atentan a mi salud financiera, ¿qué podemos hacer? Con los heurísticos funciona así. Como nosotros no somos ChatGPT, o sea, como no somos una máquina de procesación de información constante, a veces estos pensamientos rápidos que tenemos están equivocados. Entonces, todos los seres humanos tenemos pensamientos irracionales. Cuando algo es irracional, por implicación lógica, es falso. Entonces, todos tenemos pensamientos que son falsos. Estos errores de pensamiento, cuando un heurístico está equivocado, se llaman sesgos. Son sesgos cognitivos. Ok. Entonces, a veces creemos cosas que creemos que son ciertas y son falsas. O también, ¿verdad?, que nos sirvieron hace 5,000 años y que hoy en día son contraproducentes, ¿no? Claro, pero volvemos al punto. Como son contraproducentes, son falsas. Exacto. Estoy llegando a una falsa conclusión. Como el sesgo de pensamiento presente. Ajá. Si yo hace 5,000 años me topaba un pescado, yo me lo comía porque era el primer hoy o mañana no sé. Pero hoy en día existe la refrigeradora, existe, ¿verdad?, cómo preservar comida. Entonces, comer un pescado no solo me puede caer mal y tal vez no me ayude ahí para el bienestar físico, sino que también no me permite ahorrar. Sí, por ejemplo, otro ejemplo muy interesante, el tema del pensamiento estadístico. La estadística es complicado. O sea, pensar de manera estadística tiene un montón de implicaciones muy difíciles, porque usted tiene que tener en cuenta un montón de variables. ¿Cuál es el asunto ahí? Que cuando la gente habla y piensa de manera estadística, casi siempre está equivocada. Entonces te pongo un ejemplo. Cuando la gente dice, es que estoy 99% seguro que eso es así, los estudios científicos en estadística dicen que el 40% de las veces están equivocados. Ajá. O el 80% de la gente cree que maneja mejor que el 50% de las personas. Ajá. Y no se puede porque ya matemáticamente no se puede. Exacto, sí. Otro muy famoso y muy interesante es el sesgo de confirmación. Es que yo creo que la realidad es como mi entorno. Entonces yo busco en mi entorno información que respalde mi postura, porque es doloroso para la psique decir, uy, mira, tengo 20 años de estar equivocado con respecto a este tema. Me duele menos mentirme que aceptar la verdad. Entonces, ¿y cómo, Andrés, este sesgo de pensamiento presente se puede aplicar con los estudiantes o con esas personas que sueñan con profesionalizarse como educadores financieros? ¿Cómo lo has implementado? Es que el asunto ahí es que
el problema con esto es que las personas no están adecuadas a planificar a largo plazo. Y usted no puede, o muy difícilmente dice, pegó la lotería, pero digamos, normalmente usted no puede ser próspero o construir prosperidad y bienestar si no tiene planificación a largo plazo. Nada más quiero hacer una acotación aquí. Entonces, Kahneman lo que dice es, hay un pensamiento rápido y un pensamiento despacio. Thaler llega y dice, uy, Kahneman tiene razón, pero además, este pensamiento despacio es un pensamiento más racional. Y el pensamiento rápido es un pensamiento más emocional. Por ende, el pensamiento más emocional es mucho más frecuente. Entonces llegamos a esta conclusión. Thaler llegó. Yo estoy de acuerdo, pero no fui yo. Llega a esta conclusión. Los seres humanos tomamos decisiones emocionales y las justificamos racionalmente. O sea, que ahí descubrimos científicamente por qué existen las excusas. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Lo cual es muy difícil. Entonces, yo quiero un pick-up, voy a ver cómo me invento por qué necesito un pick-up. Porque es que una vez cada 2 años voy a ir a la montaña y le compro esas llantas y lo anda aquí a la pulpería, pero usted sabe exactamente. Me sentí aludido y todo, me dolió. Entonces, eso va por ese lado. Ahora, ¿pero qué hacemos con esto? Hay que invertirlo. Y podríamos dedicar un podcast solo a este tema, ¿verdad? Hay que invertirlo. Lo que pasa es que es dificilísimo, pero hay que tratar. Y para los futuros planificadores, esa es lo que realmente permite que el proceso de planificación sea exitoso. ¿Verdad? Debemos que tratar de lograr que las personas empiecen a tomar decisiones más racionales, potencializadas por las emociones. Nosotros tuvimos todo un bollón en redes sociales y se nos hizo todo un debate porque la gente no podía creer que el 90% de la gente en el mundo, más del 90% para ser más exacto, gana menos de $34,000 al año. Entonces, si una persona ya gana eso, está en el mundo de los millonarios. Claro. Y es por el sesgo de confirmación de que todos van al mismo mall, todos van al mismo lugar. Decían, jamás, yo no soy millonario. Pero cuando se compara con el mundo entero. Claro, y ahí hay un problema semántico con las personas, porque ellos entienden millonario el 0.01. Claro, ¿verdad? Entonces sí, básicamente hablando así es un tema de quiénes son las personas más prósperas de este mundo. Claro. Andrés, un gustazo haber compartido este capítulo. Nada más quería hacerte una pregunta final, y es, si hoy le pudieras dar un mensaje a una persona que quiere profesionalizarse en educación financiera, ¿qué le dirías a esa persona? Varias cosas importantísimas. Uno, es buenísimo, es muy bonito, y no solo por el tema de que es que a mí me gusta mucho la materia, ¿verdad? Pero además estás transformándole la vida a una persona, estás contribuyéndole a una persona a cambiar su vida. Usted no sabe cuántas veces yo he terminado una sesión de 1 a 1 y las personas me ven a los ojos y me dicen gracias porque yo sé que si hago esto voy a estar mucho mejor. Entonces es súper interesante porque de alguna manera estás aportándole a las personas, porque al final es decisión de ellos, ¿verdad? Es como en psicología. Yo no puedo tomar decisiones por el paciente, pero le puedo dar herramientas. Pero si esa persona aplica esas herramientas, estás construyendo o estás ayudando, aportando a construir una mejor vida. Y sobre todo en una vida. Porque el problema es que a veces se ocupa el abuelo, el papá y el nieto. Y si nosotros hacemos bien el proceso de planificación financiera, en una sola vida una persona puede llegar a tener pues una calidad de estilo de vida correcto. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este espacio de Corazón, Mente y tus Finanzas, un lugar diseñado para que las personas construyan una relación saludable con el dinero. Les invitamos a que sigan consumiendo este contenido y que sigan aprendiendo cómo tener finanzas sanas, porque finanzas sanas hacen personas felices, organizaciones más productivas y de fijo una sociedad mucho más sostenible. Nos vemos.